Había un cortijo que nadie quería, un lugar donde la gente decía que la muerte tenía una dirección fija. Francisco llegó allí un día, solo, arruinado, listo para desaparecer del mundo. Pero la primera noche oyó algo, un sonido que no debería estar allí, un sonido que lo cambiaría todo. Cuando iluminó el granero con una vieja linterna, vio a una mujer, muy joven, embarazada, con un bebé recién nacido en brazos. Ella le apuntó con un cuchillo, el rostro lleno de miedo y desesperación. «No te acerques más», gritó ella. Francisco podría haberse ido, podría haberla ignorado, podría haber llamado a las autoridades. Sería lo correcto, ¿verdad? Pero algo dentro de él despertó en ese momento. Algo que había muerto 10 años atrás y ahora respiraba de nuevo. Aquella mujer estaba siendo buscada. Había una recompensa por su cabeza. Y Francisco tenía opciones. Podía entregar a Magdalena o podía salvarla. Lo que comenzó como un encuentro desesperado se transformó en algo que Francisco nunca imaginó. La mujer contó una historia de abuso, de abandono, de secretos enterrados, de un hombre poderoso que tenía todo que perder si ella decía la verdad. Y ese hombre sabía que ella estaba allí. Ese hombre tenía poder, tenía a la policía, tenía autoridad y tenía una muy buena razón para asegurarse de que Magdalena desapareciera para siempre. Así que Francisco tuvo que tomar una decisión. Una decisión que lo llevaría directo al enfrentamiento. Una decisión que lo cambiaría todo para ambos. Pero, ¿qué es una segunda oportunidad si no luchas por ella? En los próximos 55 minutos vivirás este viaje con ellos. Sentirás la esperanza, sentirás el miedo, y verás de lo que es capaz una persona cuando realmente quiere salvar a alguien. Pero, antes de empezar, viene la parte importante. En los comentarios aquí abajo, cuéntame, ¿de qué país eres? ¿De qué ciudad? ¿Qué estado? Quiero saber hasta dónde están llegando estas historias. Quiero saber cuál es la comunidad que está creciendo aquí con nosotros. Ahora, ven conmigo. La historia empieza ya desde hace siglos. Las montañas de Granada guardan historias de hombres desesperados, de mujeres sin esperanza, de encuentros que lo cambian todo, y esta es una de ellas. Una historia que ocurrió en 1928, cuando España todavía estaba herida por las cicatrices de la guerra, cuando la pobreza y la injusticia eran tan reales como la tierra bajo los pies. Francisco García López tenía 35 años y ya había muerto por dentro. Estaba en una taberna sombría en Málaga, aquella tarde de marzo, cuando la vida decidió volver a llamar a su puerta. La taberna olía a vino agrio, a orina de borracho y a esperanza muerta. Las paredes estaban negras de humo, los cristales de las ventanas tan sucios que apenas dejaban pasar la luz del día. Francisco estaba de espaldas al mundo, como siempre, con una botella de vino en la mano y el vacío en el pecho. Había perdido todo lo que importaba. 20 años atrás Francisco era diferente. Era un hombre joven, fuerte, con el futuro brillando ante él como el oro al amanecer. Era carpintero, hijo de carpintero, nieto de carpintero. Sus manos sabían hacer cosas hermosas, cosas que duraban. Y en un baile de pueblo, una noche de septiembre de 1910, vio a Elena. Elena Rodríguez era hija de un hacendado, una muchacha de 19 años con el pelo negro como la noche y una sonrisa que iluminaba el pueblo entero. Francisco la vio y algo dentro de él despertó. Nunca había visto nada tan hermoso, tan perfecto. Caminó hacia ella, con el corazón desbocado, las manos sudorosas, y le pidió un baile. «Eres diferente», dijo Elena mientras bailaban. «Hablas como si realmente sintieras las cosas». «Es porque realmente las siento», respondió Francisco. «Por primera vez en mi vida estoy sintiendo algo que me asusta». Se besaron bajo la luz de la luna aquella noche, y Francisco supo, con la certeza que solo el corazón sabe, que había encontrado la razón por la que vivía. Se casaron en 1912, tuvieron un hijo en 1913, un niño al que llamaron Manuel. Los años siguientes fueron de pura felicidad. Francisco trabajaba, construyendo muebles, reparando casas. Elena cuidaba de Manuel con un amor que era casi doloroso en su intensidad. Vivían en una pequeña casa en los montes,
una casita blanca que Francisco había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Pero la vida tiene una forma de arrebatarte todo lo que amas. En 1914 empezó la Gran Guerra, o mejor dicho, empezó el reclutamiento. Francisco recibió una notificación del gobierno español. Debía servir en el ejército. Elena lloró cuando abrieron la carta. Manuel tenía solo 1 año. Volveré, juró Francisco. Te prometo que volveré. Pero las promesas hechas en tiempos de guerra son promesas frágiles, hechas de papel y esperanza. Francisco pasó los siguientes 4 años en trincheras, viendo cosas que ningún hombre debería ver, viendo a amigos morir con nombres en la boca, viendo a jóvenes soldados gritar, rogando por sus madres mientras se desangraban. Escribía cartas a Elena todas las noches, aunque las manos le temblaran demasiado para mantener firme la pluma. Mi amor, hoy hemos perdido a 100 hombres. No puedo más. Mi alma está muerta. Solo pienso en ti y en Manuel, escribía. Y Elena leía esas cartas y lloraba, y las guardaba cerca del corazón, como si pudieran acercarla a Francisco. Estaba en coma, perdido en un mundo de fiebre y pesadillas. Cuando despertó 1 semana después, uno de los médicos lo llamó. «Tiene una carta, García. Sea fuerte», dijo el médico, extendiéndole un sobre. Francisco abrió aquella carta con manos temblorosas, y su mundo se derrumbó. Elena había escrito: «Querido Francisco, no sé cómo decirte esto. Nuestro hijo Manuel murió de fiebre hace 1 semana. Tenía solo 4 años. Muero cada día sin él, sin ti. Vuelve a casa, por favor». Francisco gritó. Aquel grito resonó por todo el campamento. Los médicos corrieron pensando que estaba sufriendo un ataque. Pero él solo estaba rompiéndose. Cuando fue liberado en 1918, Francisco volvió a casa. La Casa Blanca en los montes estaba allí. Pero Elena estaba postrada en una cama, consumida por la fiebre de una pena que no tenía cura. «Mataste a nuestro hijo al irte a la guerra», susurró ella. «Te odio, Francisco, te odio». 3 días después, Elena murió. Y Francisco, aunque su corazón seguía latiendo, murió también aquel día. Los 10 años que siguieron fueron una lenta agonía. Francisco vendió la Casa Blanca, vendió el taller de carpintería. Intentó trabajar, pero sus manos temblaban. Intentó vivir, pero la razón para vivir había desaparecido. Dormía en las calles de Málaga, bebía para no sentir, buscaba peleas para sentir algo, cualquier cosa. Y fue en ese estado de muerte en vida que el notario lo encontró en marzo de 1928. La puerta de la taberna se abrió y la luz del día entró como una puñalada. Francisco no levantó la mirada. Ya nunca levantaba la mirada. Un hombre entró, traje negro, gafas redondas, la expresión cansada de quien ha viajado muchos días. El notario. Buscó entre los borrachos y los miserables hasta encontrar a Francisco sentado en un rincón oscuro. «¿Francisco García López?», preguntó el notario. Francisco finalmente lo miró. Sus ojos estaban vacíos, como una casa abandonada. «¿Quién quiere saberlo?». Papeles que demostraban que, de hecho, un cortijo en los montes de Granada, un cortijo viejo abandonado hacía 20 años, era ahora propiedad de Francisco. Caminando, con solo una bolsa con algo de ropa y algunas monedas que había robado a un comerciante en Málaga, porque ni siquiera para una herencia podía ser honesto ahora. Los pies le dolían, el cuerpo pedía comida, pero Francisco seguía. Los montes de Granada reciben pocos visitantes. La tierra es árida, las piedras afiladas, el camino incierto. Francisco caminaba como un fantasma, como si no tuviera cuerpo, como si lo hubiera dejado todo en Málaga, en la sombría taberna. Había noches frías. Dormía bajo los árboles, buscaba agua en los arroyos. Una vez un pastor lo vio y le ofreció pan y queso. Francisco comió en silencio y no dijo ni una palabra de agradecimiento. Al 10º día, cuando el sol se estaba poniendo y las montañas se volvían moradas contra el cielo anaranjado, lo vio. Una estructura de adobe blanco, pero ahora amarillento, un portón de hierro oxidado, tejado parcialmente derruido, ventanas rotas. El cortijo era exactamente como el notario lo había descrito, un lugar abandonado, olvidado por el tiempo. Francisco se detuvo, simplemente se detuvo. El viento susurraba entre las grietas de las paredes. Palomas blancas salieron volando cuando él se acercó.
El olor era a mojo, a humedad, a cosas que se habían podrido durante mucho tiempo. Empujó el portón. Chirrido de metal oxidado. Dentro, el cortijo era una tumba, muebles caídos, telas podridas, cristales rotos, cuadros colgados en las paredes, retratos de gente muerta, sus rostros oscurecidos por el polvo y el tiempo. Había semillas de plantas secas esparcidas por el suelo de tierra apisonada. Francisco caminó lentamente por las habitaciones. Sus pasos resonaban. El lugar entero apestaba a muerte. Vio un cuadro de un hombre muy parecido a él. Mismos ojos, misma mandíbula, mismas cicatrices de la vida en el rostro. Su abuelo, presumiblemente, un abuelo que nunca había conocido. Francisco se sentó en el suelo de tierra, apoyado en una pared, y se quedó allí, simplemente se quedó, viendo el sol ponerse por las ventanas rotas, dejando franjas de luz dorada atravesando aquella oscuridad de vida perdida. Aquel era su hogar ahora, una tumba viva para un hombre que ya estaba muerto. Pero Francisco se equivocaba en una cosa: no estaba solo en el cortijo. Esa noche, cuando la oscuridad total descendía sobre la montaña, mientras Francisco dormía en el suelo del cortijo, intentando mantenerse caliente con la única manta que había traído, un sonido lo despertó. Un sonido que no podía estar allí. Un llanto, no de viento, no de animal, sino de un niño, un bebé llorando. Francisco se despertó sobresaltado. Su corazón empezó a latir rápido. Se levantó, cogió un trozo de madera como arma y caminó hacia el sonido. El llanto venía del granero. Francisco abrió la vieja puerta con cuidado. Dentro la oscuridad era total. Tanteó la pared, encontró un candil viejo, consiguió encenderlo con dificultad. La débil luz iluminó el granero. Paja vieja, herramientas oxidadas, y entonces la vio. Una mujer, muy joven, no más de 28 años, embarazada, con el rostro sucio de tierra, con ropas rasgadas, y en sus brazos un bebé recién nacido, llorando de hambre, de frío, de desesperación. La mujer vio a Francisco y su rostro cambió. Miedo puro, terror. Levantó un cuchillo viejo apuntando a Francisco. Sus manos temblaban. «No te acerques más», gritó ella. Francisco levantó las manos. Conocía ese miedo. Había visto ese miedo antes. Era el miedo de alguien que había sufrido mucho. «No voy a hacer nada», dijo Francisco con voz suave. «No voy a hacerte daño. Yo compré este lugar. Es mi cortijo ahora». «Mentira», gritó la mujer. «Nadie viene aquí. Este es mi lugar. Me dejaron aquí para morir, para desaparecer». Francisco se sentó lentamente en el suelo del granero. Levantó las manos aún más alto. Se hizo pequeño, inofensivo. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. La mujer dudó. El cuchillo seguía apuntándole, pero con menos fuerza ahora. «Magdalena», susurró ella. «Me llamo Magdalena». Magdalena Silva había nacido en un pequeño pueblo llamado Loja, a solo unos kilómetros de allí. Era hija de agricultores pobres. Su vida había sido siempre dura, siempre gris, siempre sin esperanza. Pero cuando tenía 26 años, un hombre llegó al pueblo. Un hombre apuesto, con ojos oscuros y promesas dulces. Se llamaba Ramón Torres y era delegado, un hombre con poder. Ramón la vio en una fuente y se enamoró, o fingió enamorarse. Empezó a visitarla, le trajo regalos, le susurró promesas, dijo que se casaría con ella, que la llevaría a una vida mejor. Magdalena le creyó, porque a veces, cuando eres pobre y estás desesperada, te crees cualquier cosa. Una noche, tras meses de cortejo, Ramón la llevó a una habitación vacía en un edificio de la delegación, y allí hizo lo que quiso con ella, y después desapareció. Semanas después, Magdalena descubrió que estaba embarazada. Fue a buscar a Ramón. Él la recibió con el rostro vuelto, ignorándola. «No es mi hijo», dijo. «Eres una prostituta, Magdalena. Nadie te creería». Cuando el pueblo se enteró, el rechazo fue instantáneo. Su padre le pegó. Su madre lloró. Fue expulsada de casa solo con la ropa que llevaba puesta. Durante meses, Magdalena vagó por las calles, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba, y su bebé crecía dentro de ella.
un peso que le recordaba constantemente el error que había cometido al confiar. Cuando el bebé nació, una niña a la que llamó Sofía, Magdalena estaba sola en una cabaña abandonada en los montes, sola, sangrando, con hambre, con frío, sola con una niña pequeña que no paraba de llorar. Semanas después apareció un hombre, traía comida y mantas. Dijo que lo enviaba Ramón. Ramón quiere cuidar de ti, dijo. Quiere que desaparezcas, que vayas a un lugar seguro. Magdalena estaba tan desesperada que volvió a creer. El hombre la llevó hasta el cortijo abandonado en los montes. Quédate aquí, dijo. Ramón vendrá. Él cuidará de ti. Ramón nunca vino, pero el hombre seguía viniendo cada 3 días, dejando comida y agua. Nunca hablaba, nunca explicaba. Solo dejaba las provisiones y se marchaba. Magdalena se había susurrado a sí misma que tal vez Ramón realmente la estaba cuidando, que tal vez eso era solo una forma de protegerla, lejos de las murmuraciones del pueblo. Pero ella sabía la verdad. Sabía que la habían dejado allí para morir, para desaparecer, para ser olvidada. Y entonces aquella noche llegó Francisco. Francisco salió del granero y trajo la poca comida que tenía en su bolsa. Pan seco, un poco de carne. Magdalena comió mientras lo miraba con cautela. «El bebé», dijo Francisco finalmente. «¿Cómo se llama?» Esa noche, mientras Magdalena dormía en el granero, Francisco durmió en la sala principal del cortijo. Pero no pudo dormir. Solo se quedó tumbado, mirando a la nada, pensando en cómo la vida tenía esa extraña forma de hacer que las personas rotas se encontraran. Los días siguientes fueron de cautela gradual. Francisco trabajaba durante el día, reparando el tejado del cortijo, reforzando las paredes. Magdalena lo observaba de lejos, todavía desconfiada, todavía con miedo. Pero lentamente, muy lentamente, la desconfianza empezó a disiparse. Una noche Francisco preguntó: «¿Por qué Ramón hizo esto? ¿Por qué te dejó aquí?» «Ramón lo robó y lo enterró aquí bajo el granero hace años». Francisco entendió al instante. Ramón no solo había abandonado a Magdalena, la había encerrado allí porque ella sabía del robo. Mientras estuviera viva y desaparecida, era un testigo que nadie podía encontrar. Si aparecía, podría contar la verdad. Así que la mejor opción era dejarla morir allí, sola, olvidada. «Pero no vas a morir aquí», dijo Francisco, y por primera vez en 10 años sintió algo más que dolor. Sintió un propósito. Las semanas pasaron. Francisco reparaba el cortijo durante el día. Magdalena empezó a ayudar como podía, cargando cosas, organizando, plantando un pequeño huerto con semillas que Francisco traía del pueblo. Sofía crecía, se puso más fuerte, más gordita, su llanto menos desesperado, y entre ellos algo empezó a crecer también. No era amor todavía, pero era comprensión. Eran 2 almas rotas, reconociéndose la una a la otra. Una noche, Magdalena preguntó: «¿Por qué me estás ayudando? Podrías echarme, podrías ir al pueblo, contar que una mujer desaparecida está aquí, cobrar una recompensa». Francisco guardó silencio un largo rato. «Porque una vez», dijo con la voz quebrada, «dejé morir a alguien que amaba. Dejé que la culpa destruyera mi vida durante 10 años. Ahora tal vez pueda salvarte a ti». Magdalena extendió la mano y tocó su brazo. «No eres un mal hombre, Francisco», susurró ella. «No», respondió Francisco, «solo soy un hombre al que le han dado una segunda oportunidad. Y ahora te estoy dando una segunda oportunidad a ti». Pero la segunda oportunidad fue interrumpida. Un día, un caballo subiendo por la montaña hasta el cortijo. 2 policías, y entre ellos el delegado Ramón Torres. Francisco los vio llegar y su corazón se disparó. Entró en el cortijo, encontró a Magdalena. «Escóndete», susurró, «con Sofía, en el fondo del granero, detrás de la paja». Cuando Ramón y los policías llegaron, Francisco estaba esperando fuera del cortijo, intentando parecer tranquilo. «Ah, Francisco García», dijo Ramón, desmontando con una sonrisa cruel. «El nuevo dueño del cortijo. Bienvenido». «¿Qué quieres aquí?», preguntó Francisco, manteniendo la voz firme. «Buscamos a una mujer», dijo uno de los policías. «Magdalena Silva, desaparecida hace meses. Sospechamos secuestro o algo peor. Si la ve, hay una recompensa». Francisco sabía exactamente lo que estaba pasando.
Ramón había venido a buscar a Magdalena. Tal vez se había quedado más tiempo de lo esperado en el cortijo. Tal vez Ramón tenía miedo de que él la encontrara y ella dijera la verdad. Así que había mandado a los policías, pero también había venido personalmente. «No he visto a nadie», dijo Francisco con calma. Ramón lo miró con esos ojos de depredador. «¿Estás seguro? Porque sería una lástima, García, que estuvieras escondiendo a una fugitiva. Sería un delito muy grave». «No hay nadie aquí además de mí», repitió Francisco. «Puede sufrir un accidente, puede caerse, puede morir, nadie lo sabrá». Era una amenaza velada. Era Ramón diciendo que seguiría intentándolo, que seguiría amenazando, y que finalmente, si Magdalena no desaparecía, él se aseguraría de que desapareciera. «Si le haces daño», dijo Francisco, su voz baja y peligrosa, «yo mismo iré a los policías. Yo mismo contaré la verdad sobre el dinero que robaste». Ramón parpadeó, sorprendido. Luego rió, una risa fría. «Ah, así que la prostituta habló. Bueno, sería su palabra contra la mía. Y querido, ¿a quién crees que le creerían los policías? ¿A un delegado respetado o a una mujer que fue encontrada embarazada y fuera del matrimonio?» Sofía dormía en sus brazos. «Esto nunca va a acabar», susurró. «Me encontrará, me matará y a ti también». Francisco la agarró por los hombros. «No, no si eres fuerte. No si confías en mí». «¿Cómo?», preguntó Magdalena desesperada. Y Francisco tuvo una idea peligrosa, una idea que lo enfrentaría al delegado, al sistema, a la propia ley. «Vamos a cavar», dijo él. Esa noche, con solo un candil y 2 palas viejas, Francisco y Magdalena empezaron a cavar bajo el granero. Cavaron durante horas. Sofía dormía en una cesta. El suelo era duro, resistente, pero finalmente, cuando estaban a punto de rendirse, la pala de Francisco golpeó algo sólido. Madera. Una caja de madera. Juntos lograron sacarla a la superficie. Dentro había oro, monedas, documentos, una fortuna. Todo robado. Todo marcado con los sellos de la autoridad local. «Ahora tenemos poder», dijo Francisco. «Ahora tenemos pruebas». 2 días después, Francisco cabalgó hasta el pueblo, pero no con las manos vacías. Llevaba copias de los documentos. Llevaba una carta que Magdalena había escrito contándolo todo. Y llevaba una copia de la carta para el cura, para el alcalde y para las autoridades provinciales en Granada. Ese mismo día, la policía provincial llegó. Ramón fue arrestado, a pesar de sus protestas, a pesar de sus gritos de que aquello era una conspiración, un montaje. El dinero robado fue recuperado. Y Magdalena, gracias a los documentos y al testimonio de Francisco, fue declarada inocente. Más que eso, fue declarada víctima. La historia de abuso y abandono se extendió por la provincia, y la reacción pública fue de indignación. Ramón Torres, el delegado respetado, fue revelado como un criminal, un ladrón, un abusador. 6 meses después, a finales de 1928, Francisco y Magdalena se casaron en la iglesia de Loja. La ceremonia fue sencilla. No había muchos amigos. Había juicios, por supuesto. Siempre hay juicios en los pueblos pequeños. Pero también había, para sorpresa de Francisco, respeto. Porque había hecho lo correcto. Porque había salvado una vida. Sofía dormía en brazos de Magdalena durante la ceremonia. Y cuando el cura declaró a Francisco y Magdalena marido y mujer, Francisco besó la frente de Magdalena y juró protegerla, cuidarla y amarla toda la vida. Los años que siguieron transformaron el cortijo abandonado en un verdadero hogar. Francisco continuó reparando y expandiendo. Creó más habitaciones, plantó olivos, transformó aquel lugar de muerte en un lugar de vida. Magdalena tuvo 2 hijos más, niños fuertes, con el rostro de Francisco, pero el corazón de Magdalena. Y Sofía, aquel bebé que había nacido de la traición y el abandono, creció rodeada de amor. Creció conociendo su historia, pero sin dejar que esa historia la definiera. 10 años después, en 1938, cuando la Guerra Civil Española estaba estallando en las calles de Madrid y Barcelona, en el cortijo en los Montes de Granada, había paz. Francisco y Magdalena habían construido más que un hogar. Habían construido una familia. Y una noche, cuando Francisco ya era viejo, cuando las canas cubrían su cabeza, cuando las manos que habían reparado el cortijo
ahora estaban marcadas con las cicatrices de una vida vivida, una vida real, una vida completa. Se sentó con Magdalena en el escalón de la puerta, viendo el atardecer sobre las montañas de Granada. «¿Sabes?», dijo él, «cuando llegué aquí, aquel primer día, pensaba que había venido a morir». Magdalena apoyó la cabeza en su hombro. «Y en vez de eso», susurró ella, «viniste a vivir». «Vinimos a vivir», corrigió Francisco, «porque sin ti yo estaría muerto, y sin mí tú estarías muerta, pero juntos». 4 personas que habían sido condenadas por la vida, ahora eran bendecidas, porque a veces, cuando 2 almas rotas se encuentran, no se destruyen mutuamente, a veces se reparan, a veces construyen algo nuevo, algo más fuerte, algo que dura. Y esa es la historia del Cortijo, de la segunda oportunidad, de la redención, de la esperanza que florece incluso en las montañas más áridas.